nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Le damos la palabra al señor secretario para que nos dé a conocer la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido diversos oficios de reparticiones públicas dando cuenta de gastos asociados al arriendo de terrenos u otros bienes inmuebles en cumplimiento de glosas de la ley de presupuesto. La señora ministra de Bienes Nacionales ha hecho llegar, por otra parte, antecedentes relacionados con terrenos fiscales en que se podrían construir viviendas sociales, datos ya enviados a vuestro correo electrónico, también cumpliendo lo establecido en glosas de la ley de presupuesto. Ha llegado una comunicación de don Marcos Kaplún, director de Caico International Group, en que solicita ser recibido por la comisión junto a ejecutivos de Calama en Chile para exponer acerca de los beneficios que genera a las ciudades la transformación de oficinas vacías en viviendas, atendiendo particularmente a la importante vacancia que existe en el centro de Santiago. Además, se ha recibido una comunicación de la Gobernación Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, dando respuesta a un oficio de esta comisión, con información relativa a las transferencias efectuadas a fundaciones y corporaciones antecedentes ya remitidos a vuestros correos. Por otra parte, en sesión del Senado, el día 1 del mes en curso, se dio cuenta del siguiente asunto que pasó a esta comisión: proyecto de ley en segundo trámite constitucional que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y el Código Sanitario para incorporar el principio precautorio y la participación ciudadana en las decisiones de autoridades administrativas facultadas para disponer el retiro de industrias y similares que causen daños y o molestias a la población. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, ¿algún colega parlamentario quiera plantear algo? ¿Estamos ok con la cuenta? Sí, en puntos varios, yo quisiera, con el permiso de nuestros invitados, quitarle solo 3 minutos. Yo quisiera señalar, ¿no es cierto?, que quiero presentar en la comisión un apoyo audiovisual que guarda relación con una reunión importante que se desarrolló hace un par de días en la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, con MICIVIT, en donde, sí, en Copiapó, donde efectivamente yo creo que las palabras vertidas por su máxima autoridad de esta instancia constituyen, de mi punto de vista, una ofensa para este Senado y para quienes integramos esta comisión. Así que le pediría al señor secretario si podemos ver el video, porque yo creo que esto amerita, estando ahí el asesor al señor ministro, que sepa de que esto constituye una falta de respeto inaceptable hacia nuestro trabajo como miembros de esta Comisión de Vivienda. Requiere mejorar y agilizar la capacidad de planificación de los planes reguladores, de los instrumentos de planificación y crear probablemente nuevos instrumentos de planificación que se hagan cargo de esto. En lo político necesitamos, primero de todo, conseguir aprobar un cambio en el sistema. Pensemos que hoy día tenemos un parlamento en donde la Comisión de Vivienda del Senado mayoritariamente se opone a cambiar o cambia poquito, muy poquito. No está trabajando con la profundidad del fenómeno y por eso que los ministros decidieron hacer este proceso de diálogo para realmente elevar el nivel de la discusión y poder conseguir que el Parlamento legisle a las alturas del fenómeno que estamos enfrentando. Entonces, lo principal es que tenemos que tener una estrategia como resultado de todo este proceso que logre efectivamente tener un proyecto de ley nuevo, distinto, que no va a ser perfecto, pero que sí lo tengamos. Esas palabras, de mi punto de vista, constituyen, cuando habla de elevar el debate, nosotros queremos públicamente aquí establecer, estando la señora Janet, representante del ministro, que hemos tenido toda la voluntad del mundo de legislar. Hemos presentado iniciativas de ley. Ha sido el Ejecutivo el que hoy día tiene paralizado, ¿no es cierto?, y tiene en riesgo inminente a cientos de personas que se han dedicado a esta actividad por largos años. Entonces, por lo tanto, yo considero que esas palabras son absolutamente ofensivas y espero que el señor ministro, a quien yo deseo que le oficiemos para plantear esto, porque él es el que nomina, tengo entendido, a este representante de esta comisión, le haga ver, ¿no es cierto?, que esa no es la forma de trato hacia el Parlamento ni hacia sus senadores. El señor Sandoval, sí, senador Sandoval. Sí, muchas gracias, presidente, y por su intermedio al Ministerio de Vivienda que nos acompaña acá. Saludamos de paso a quienes nos visitan, que vienen Pablo Contruche es la persona del video. Sí, que vienen por otro tema súper relevante igual. Pero sí, uno lamenta este tema. Nos mandaron este video, evidentemente, durante la semana, esta reunión que se realizó en Copiapó, este ciclo de reuniones regionales. Y evidentemente me parece muy poco afortunada en realidad las expresiones de quien participa de esta reunión,
y en especial porque además es representante del Ministerio de la Vivienda con este esfuerzo. Este proyecto de los parcelamientos, hay que señalar para la historia, yo tuve una reunión siendo presidente de esta comisión con el ministro al inicio de este gobierno. Y la idea que planteaba, estaba Janet también a propósito como asesora para recordar esta situación, y en esa reunión la propuesta que hizo el Ejecutivo era congelar toda subdivisión por los próximos 3 años. Esa fue la gran propuesta que hizo el Ministerio de Vivienda en ese minuto. Estábamos los miembros de Vivienda y estábamos también los miembros de la Comisión de Agricultura, senadores, en esa reunión en el Ministerio en Santiago. No tuvo piso, nosotros dijimos con ningún punto de vista una situación de esa naturaleza. Después lo bajó de 3 años a 1 año, dijimos menos, esto se va a transformar igual que la ley del MON y vamos a estar prorrogando todos los años esta norma. O sea, el Ejecutivo no tenía ninguna instancia en ese contexto respecto de este proyecto. Adicionalmente, presidente, y con usted mismo también patrocinamos, ¿verdad?, y presentamos sendas mociones para buscar avanzar en esta temática, poniéndole con el objetivo, aquí lo dijimos en la misma reunión, estando el propio ministro acá, con el objeto de poner un poco de presión a este proceso. Tuvimos aquí al ministro de Agricultura, tuvimos las instancias pertinentes sobre este particular. Incluso un más, presidente. Expresamos en esta misma comisión toda la voluntad para trabajar en conjunto, incluso en el trabajo prelegislativo, para avanzar en una norma que se haga cargo de este tema de los loteos, del cual tenemos clara percepción, presidente, que condenamos todo loteo irregular, pero también entendemos que hay una realidad en otro sentido que evidentemente hay que resolver. Por eso no nos parecen absolutamente destempladas, absolutamente inadecuadas, y si es el diálogo que el Ministerio de la Vivienda quiere poner en este proyecto, creo que está cometiendo un grave error y me parece razonable, presidente, que pidamos los antecedentes pertinentes y procuremos llegar a un punto de encuentro, porque son miles de familias las que hoy día, a consecuencia, por un lado, del fracaso de la agricultura familiar campesina, donde un pequeño parcelero de 2, 3, 4 hectáreas no logra subsistir con dignidad hoy día en la vida y que tiene el legítimo derecho de resolver qué va a hacer con eso, incluso en materia hasta patrimoniales, con herencia con sus propios hijos. Por otro lado está el fracaso de las políticas de vivienda que obligan a muchas familias a tener que irse a la periferia porque los costos de construcción, o para qué le digo, los problemas asociados a las ciudades, contaminación, problemas de diversa naturaleza, lo obligan también a hallar afuera. Lo que hay que hacer es ponerlo antes sobre la mesa y buscar una solución, pero una solución positiva. Pero no como se plantea de esta manera en estos encuentros, que si ese va a ser el diálogo, presidente, creo que es el peor camino para una ley que requerimos que se resuelva con rapidez. Muchas gracias, senador Sandoval. Senador Castro. Sí, gracias, presidente. Presidente, la verdad que, a ver, con el ministro Montes trabajamos en esta comisión de vivienda varios años. En lo personal tuve 2 años con él. Este tema de las parcelaciones hace rato que se viene viendo y creo, desde mi punto de vista, no ha habido voluntad para enfrentar el problema de buena forma, porque perfectamente creo que podemos trabajar en conjunto, de manera seria. Quienes conocemos el campo sabemos perfectamente lo que significa un terreno de primero, un terreno de segundo, un terreno de quinta. Entonces, esos temas deberían conversarse porque creo que todos los problemas que el país presenta o se tienen como país deben enfrentarse con trabajo y con dedicación, con responsabilidad en la función, en el trabajo propio, y en este caso el Ministerio de Vivienda tiene una tremenda responsabilidad, al igual que el Ministerio de Agricultura, y obviamente que nosotros como legisladores podemos perfectamente trabajar en conjunto para buscar una solución que sea armónica y que deje conforme tanto a quienes hoy día necesitan tener a lo mejor una vivienda un poco más amplia, gente que realmente está hoy día buscando la tranquilidad también de su vida, pero eso se hace trabajando y creo que ese trabajo no se ha logrado porque el Ministerio de Vivienda parece que se ha dedicado a trabajar más con las fundaciones que a trabajar con el Senado, presidente. Eso, presidente. Muchas gracias. Solicito entonces el oficio, entendiendo una cosa, que ni en la peor crisis que está viviendo el Ministerio de Vivienda hoy día, producto de las sinvergüenzuras que se han descubierto, jamás, ni por eso, tendríamos nosotros la posibilidad siquiera de pensar en decirte que el Ministerio de Vivienda no ha estado a la altura, por la irresponsabilidad de unos pocos que han dilapidado los recursos públicos. Por eso son bastante indignantes y dolorosas las palabras del señor Contrucci respecto al Senado de la República. Solicito que podamos oficiar, señor ministro, para que
haga extensiva, ¿no es cierto?, la molestia de esta comisión a la persona que él mismo designó en este cargo de la comisión, ¿no es cierto?, interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio. Unánimemente, ¿se acuerda? Vamos, señor secretario, con el punto respectivo de la tabla. Le pedimos disculpas a los señores invitados porque es el punto varios que lo tenemos justamente iniciando la sesión. Y también la asunto de las parcelaciones, ¿cuánto van a pedir crédito para construir el parcel? También, mucho, claro. Sí. Señor presidente, bueno, efectivamente el primer punto tiene por objeto conocer información actualizada respecto de eventuales problemas que afectarían al financiamiento de los proyectos habitacionales, particularmente de viviendas sociales, y sus implicancias en el cumplimiento de las metas del Plan de Emergencia Habitacional, tema que se ha venido tratando en diversas sesiones. Y hoy nos acompaña la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras de Chile. Está el señor presidente, don José Manuel Mena, el gerente general, señor Luis Opaso, y el gerente de estudios, señor Matías Bernier. Ese es el tema, señor presidente. Entonces, vamos, tenemos acá está. Entonces, como todos sabemos, nosotros ya tuvimos una reunión, ustedes ya igual están enterados, que ya tuvimos la semana pasada a invitados del Banco Estado. Esto surge en función de, obviamente, de la situación del plan de emergencia habitacional, las preocupaciones que han existido por parte del Ministerio también en cuanto a la banca y la relación que está teniendo con los préstamos respectivos a los empresarios que se dedican a esta actividad. Tenemos hoy día también a la Cámara Chilena de Construcción, que la tenemos como invitada. Estuvo también la semana pasada la Asociación Gremial, ¿no es cierto?, de desarrolladores de viviendas sociales. Sin más, le damos con ustedes, tenemos hasta las 10:20 para trabajar con ustedes, 10:25, porque después tenemos una segunda parte de la tabla, pero estamos tremendamente agradecidos de su participación, señor presidente, y sus colaboradores, el señor gerente general y gerente de estudio. Así que le damos inmediatamente la palabra para que posteriormente a su intervención podamos hacer las consultas respectivas. Muy bien, gracias presidente por la invitación. El título que voy directamente a ella, al título de la presentación, plantea el Fondo de Garantía Especial, el FOGAES, pero inicialmente quiero también dar un contexto de la importancia del sector de construcción y de los productos asociados, como son los créditos hipotecarios, de manera de poder, a partir de ello, ir bajando a la situación específica que tenemos hoy día. Eso es. En términos agregados, en efecto, lo que queremos plantear, primer término, es que el crédito comercial total está absolutamente ligado a lo que es el ciclo económico, que en este caso es contractivo en nuestro país desde hace ya un par de años. Y lo menciono porque al final los créditos que los bancos damos, públicos o privados, tienen que ver con la capacidad de pago que tienen finalmente nuestros clientes deudores, ¿no? La hago en mención porque en realidad nuestros clientes principales son los clientes de ahorro, los depositantes. Y por lo tanto lo que quiero enfatizar es que el crédito no está desligado, al revés, está completamente asociado al ciclo económico, que en este caso es a la baja. Y sin embargo, si vemos la lámina que está en pantalla, el crédito orientado al sector inmobiliario y la construcción se ha mantenido bastante estable dentro de la cartera total de crédito, a pesar que, como menciono, en total los créditos han ido a la baja. Y eso, de alguna forma, muestra, como vemos en pantalla, la relevancia del sector. Tenemos del entorno de 26.000 millones de dólares que están hoy día como stock de crédito al sector inmobiliario y de construcción, y que vemos una leve baja respecto a una tendencia de años pasados. Sin embargo, porcentualmente no se observa esa baja, sino que más bien es una estabilidad o incluso un leve crecimiento. Es decir, el crédito al sector construcción inmobiliario, que hoy día tiene un 17.6% total de crédito, es relevante para los bancos en general. Tanto es así que este porcentaje tiene un leve crecimiento respecto a los periodos anteriores. Vamos a la siguiente.
Y confirmando lo que menciono, es que el total de créditos, en este caso hipotecarios, es también tal vez el producto más importante dentro de toda la cartera de crédito que la banca chilena tiene. Estamos hablando de casi 100.000 millones de dólares que están como créditos hipotecarios a personas, ¿no? Ustedes pueden ver la tendencia como ha sido en general de crecimiento, con una estabilización en los últimos par de años, y que sin embargo, esto como son stock y se mueven muy lentamente, como vemos en la lámina al lado derecho, hay una caída relevante, en este caso el flujo, respecto al periodo previo. Esta caída de un 36% muestra uno de los problemas que obviamente compartimos. Hay una caída en el total de colocaciones hipotecarias, a pesar que el stock sigue siendo muy importante. El énfasis que quiero en esta parte señalar es que el sector es un sector en el cual los bancos mantenemos una mirada de acompañamiento. No podemos no hacerlo, porque cuando uno tiene un tercio casi de los créditos a este sector, significa que la suerte en general de la banca va en la mano también de la suerte de nuestros deudores. Siguiendo con la presentación, en esta lámina lo que busca es enfatizar la causa principal que estamos viendo de la caída. Y esto tiene que ver principalmente con que hay una contracción relevante en la demanda de crédito. Aquí no me voy a concentrar en las gráficas, pero estos son fuentes de Banco Central, y la conclusión de estas dos láminas es que lo que se observa no es una baja en la oferta, sino que es una caída en la demanda. Escuchamos y conocemos las cifras de caída de proyectos nuevos, pero asociado a eso hay que decir, lo primero que ha caído es que las personas, las familias, han bajado en forma relevante su demanda por crédito hipotecario. Las causas las vemos a continuación. Y principalmente este deterioro en la demanda tiene que ver con el deterioro a su vez del mercado de capitales. Y básicamente esto tiene que ver con la subida en la tasa hipotecaria, con el efecto en que finalmente los dividendos a las familias, que en vez de estar a 30 años, están a 20 años, a lo más, que en vez de tener tasas a UF más 2, están a UF más entre 4 y 5, significa un monto en dividendo que en algunos casos puede llegar al 40, al 50% de mayor monto para una familia promedio. Las causas de ello no es materia de esta presentación, pero enunciamos que tiene que ver principalmente con el retiro de fondos de pensiones. Siguiendo con la presentación, queremos ahora bajar directamente al programa que fue trabajado por el Senado justamente, por el Congreso, que fue trabajado por el Poder Ejecutivo, que nosotros también en su momento estuvimos aportando ideas, que es una modificación de lo que constituyó el programa FOGAPE, que también estuvimos fuertemente involucrados para poder hacer de esto un instrumento efectivo. El FOGAPE tiene ese sentido de buscar un apoyo desde el Estado a créditos que puedan, con algún respaldo distinto, puedan permitir al sector específico tener una salida de su dificultad. Solo para enfatizar, aquí el FOGAES está circunscrito a empresas con ventas entre 100.000 y 1 millón de UF, con la cobertura del 70-60%, como está ahí, no quiero profundizar esto. Los plazos de la garantía son a 12 años y los fondos, el uso de estos fondos permiten lo que se denomina inversión, refinanciamiento y capital de trabajo. Bien. Esta lámina lo que busca es poder entender y compartir cuál es el universo al final que estamos trabajando. Las empresas entre 100.000 y 1 millón de UF, las empresas constructoras, y aquí hago el zoom a las empresas constructoras, con deuda bancaria, la información disponible es que totalizan 697 en RUT, las cuales están separadas entre 614, entre 100.000 y 600.000, y 600.000 a 1 millón de UF, 83. Muy bien. El énfasis en este sentido es que
solo 697 estarían siendo las elegibles para este programa, de un total muy amplio, mucho más amplio, como ustedes ven, que totalizan 22.556. Sí. La cifra, viendo, ahí está el respaldo, el total de empresas constructoras con deuda son 22.556. El programa FOGAE, dado los límites que se estableció, que las ventas van entre 100.000 UF anuales y 1 millón de UF anuales, dada esa restricción, la cifra que lleva al total elegible para el FOGAE son de 697. Apenas 697 respecto al total de 22.000. Como vemos, menos de 100.000 UF hay 21.741 y sobre 1 millón de UF hay 118. La cifra, solo va a terminar el gráfico, en la tabla, ustedes ven también, ahí hay datos de deuda promedio para cada uno de estos segmentos, y está el total del número de trabajadores también disponible para esta empresa. Disculpe que lo interrumpamos, el senador Sandoval quiere hacer la misma pregunta mía en función de esto, Sí, por supuesto. por la relevancia de lo que está diciendo. Y que resulta hiper significativo la cifra que usted está entregando, presidente. Y por eso nos interesaba saber en qué consiste la elegibilidad para las empresas, cuáles son elegibles para los efectos del FOGAE, porque 697 de 22.000, o sea, el impacto del programa es demasiado acotado. La variable que implica la elegibilidad del FOGAE, en este caso, lo que estamos mostrando en pantalla, corresponde a las cifras de ventas anuales de la empresa, que es un dato no tomado por los bancos, no es una restricción que coloca la banca, sino que es una restricción del programa FOGAES. El programa dice, si usted no construye tantas casas, no puede acceder al FOGAES. Si usted no vende más de 100.000, no puede entrar al FOGAES. Si usted vende más de 1 millón de venta anual, yo le podría mostrar varios programas, varios proyectos medianos, que sus ventas son más de 1 millón. Tampoco puede entrar, ¿no? Entonces, este fue un tema debatido, pero que finalmente, este fue un tema incluso con la señores y señoras de la Cámara de la Construcción. Nosotros hicimos planteamientos al respecto, pero finalmente el programa quedó con ese límite en el cual nosotros, esto es ley, ¿no? Con el cual nosotros como bancos no podemos salirnos de esos márgenes. ¿Bien? Por supuesto que había conciencia de que esto estaba excluyendo a muchos deudores en dificultad, pero fue lo que quedó del programa. Perdón, presidente. ¿Eso quiere decir que las empresas más grandes son las que logran este beneficio de...? Las más grandes no, quedan fuera. ¿Ya? Proyectos que tengan de venta anual, voy a decir, 2 millones de UF quedan excluidas. Correcto, ya. Y las empresas constructoras con ventas más pequeños, menos de 100.000 UF, también quedan excluidos. Correcto. Ah, perfecto. Y la gran mayoría entonces está en el tramo... El más chico. El más chico, menos de 100.000 UF. Menos de 100.000 UF. Por eso que quedan fuera. Sí. Claro, todas las chicas. O sea, la clase media que en el ámbito empresarial está quedando fuera absolutamente. La más chica, ¿no es cierto? La más chica. Así o sea, es. quiere decir que disculpe que lo interrumpa. Sí, sí. Quiere decir que la concentración de las grandes quedan fuera por vender mucho y a los que... O sea, el programa en definitiva tiene un problema de base, de origen, en la práctica. Nosotros argumentamos en su minuto ¿Y de ustedes que... lo plantearon esto? Perdón. Sí, ya. Sí, esto fue planteado. Sí. Tal vez podemos dejar al final Sí. compartir Vamos. lo que nosotros... ¿Cómo está lo que yo mandé en el...? ¿Quién está hablando ahí? No, se le activó el... Bien, sigo con el Sí, señor punto. presidente. Dado lo anterior,
quiero ahora mostrar cuál es la foto que tenemos hasta hace 5 o 6 días atrás de lo ya cursado o que está en trámite de curso o lo que se ha rechazado de este programa. ¿Qué hemos recibido? Hemos recibido un total de 431 solicitudes, RUT, de las cuales 370 son de las más pequeñas, entre 100 y 600 mil UF de venta, y 61 hasta 1 millón, 600 a 1 millón de UF de venta anual. Bien, los montos están al lado. Las aprobadas ya son 319 de las 431. Las que están en evaluación son 94 y las que están rechazadas son solo 18. Hablando en millones de dólares, las solicitudes recibidas y elegibles son 262 millones, están aprobadas 159, están en proceso ya de evaluación final, casi 100 millones de dólares, y solo se corresponden a 4 millones de dólares, .2, lo que se han rechazado. Estos porcentajes, si uno compara con los programas, con el programa FOGAPE, el anterior, a nuestro juicio muy exitoso en la historia de Chile, el más exitoso, incluso son mejores. El programa FOGAPE tuvo un rechazo. Cuando hablo de rechazo, en este caso, no estoy hablando perdón, por conceptos de variables que el programa me obligó a rechazar, sino que estamos hablando en este caso por rechazo de conceptos de crédito, de riesgo de crédito de los bancos. El programa FOGAPE contempló un total del orden del 10% de las solicitudes fueron rechazadas por concepto de riesgo de crédito. En este caso, el riesgo de crédito ha planteado que se ha rechazado el 4%, ¿no? O sea, menos de la mitad de lo que se planteó en el programa FOGAPE. A nuestro juicio, hay dos elementos que queremos enfatizar. Primero es que, vamos a verlo en la siguiente lámina, que el porcentaje ya que tiene una respuesta de lo posible, del universo elegible, ya se tiene, a nuestro juicio, el 62% está ya en proceso o ha sido aprobado o está en proceso final. Nos parece una cifra importante. Y dado el siguiente énfasis que quiero hacer, el programa FOGAES, a diferencia del FOGAPE, es un programa que obliga a hacer un análisis de crédito RUT a RUT, porque no estamos hablando de cifras menores. La cifra, no quiero volverlo, pero enfatizo el punto. Las cifras promedio de las operaciones que se están dando están sobre los $500.000. No lo tenemos acá, ¿no? Pero la tabla anterior es fácil de ver. El promedio, el rango de crédito está entre $500.000 y $1 millón. Por lo tanto, son necesidades de evaluación de crédito que corresponden a un análisis importante. El programa FOGAPE anterior, que estaba orientado en mayor medida a empresas más pequeñas, en muchos casos obligó o llevó a la banca a tener modelos de decisión más bien robotizados. Ustedes, si se recuerdan, las personas podían acceder por internet a una solicitud FOGAPE y era respondida a veces instantáneamente porque había modelos robotizados. En este caso no es posible tener un modelo robotizado para los montos de crédito que estoy hablando. O sea, entre 500 y $1 millón es necesario un proceso de crédito y los procesos de crédito llevan semanas. Hay que hacer un análisis de la capacidad de pago, hay que hacer un análisis de la posibilidad de que el proyecto específico pueda terminarse en buena forma y pueda venderse en buena forma, si es que un proyecto está en marcha. Y por eso este proceso del FOGAES, siempre lo dijimos, requiere de un motor diésel. Se tiene que calentar, hay que ir un poquito más lento, pero ya estamos en ritmo. Eso es lo que estamos diciendo. Hace 2 meses atrás esto estaba partiendo, pero hoy día ya hay un proceso bastante más en ritmo y que a nuestro juicio esto debiera estar terminándose en el universo de lo posible, yo creo que de aquí a 2 meses, no, por ahí, ¿no? Por supuesto que no tampoco uno pretende que el 100% de los elegibles requieran una evaluación de crédito. Aquí
Ya teniendo el 62%, nos parece que es una cobertura importante. No creo que la cobertura supere el 70%, orden de magnitud. Lámina también queremos enfatizar porque tiene que ver con el destino del crédito. Yo les recuerdo que el destino está en capital de trabajo, inversión y refinanciamiento. Nosotros por prensa de repente hemos escuchado que este programa se ha orientado básicamente a refinanciamiento y no se ha orientado a la posibilidad que las empresas puedan terminar sus proyectos. No es lo que las cifras que tenemos muestran. Esto señala, hay respaldo de lo que estoy señalando, que lo que es refinanciamiento es del 12% y la gran mayoría, que es del 83%, es capital de trabajo. Cuando digo capital de trabajo, significa o se están cubriendo necesidades para terminar proyectos o se están cubriendo necesidades para en una de esas empezar nuevos proyectos. Esa apertura no la disponemos, ¿no? Pero el concepto es muy claro cuando uno separa refinanciamiento de capital de trabajo. Refinanciamiento es simplemente el sustituir un crédito por otro. Eso es fácil, hay respaldo para ello. Pero el capital de trabajo son nuevos créditos, son aumentos de exposición y por lo tanto también ese es el respaldo que se cuenta. Bien. ¿Cuál es nuestra propuesta a partir de lo que hemos visto, a partir de los datos que hemos compartido? La primera es que nosotros sugerimos ampliar el rango de la elegibilidad. Y eso implica incorporar empresas con venta más chicas, menores a 100.000 UF, y empresas también sobre 1.000.000 de UF. Vuelvo a enfatizar, un proyecto no grande, más bien mediano, tiene ventas sobre 1.000.000 de UF, de todas maneras. Entonces, no nos parece prudente mantener estos rangos que son acotados, ¿no? La segunda es que, entendiendo de que esto viene a poder de alguna forma ayudar a empresas que tienen problemas de flujo de caja, pero donde una buena parte de estas empresas tienen su cuentas por cobrar, voy a decir, en instituciones del Estado, no perdamos de vista que pensamos que es necesario también continuar trabajando de manera que esas cuentas por cobrar que están en instituciones más bien del Estado disminuyan. Y ahí tenemos algún grado de evidencia, especialmente en empresas de factoring, por ejemplo, que los plazos no se han disminuido, más bien han tendido, aunque pocas semanas, pero han aumentado, ¿no? Tercero, este es un concepto medio operacional, pero creo que es atingente. Todos entendemos que una empresa con un proyecto que encamina a una empresa de constructora tiene distintos plazos y etapas. Se requiere boleta de garantía, requiere usos de capital de trabajo en la etapa inicial de la construcción, a lo mejor después es necesario otra boleta de garantía. Todo depende de la relación que exista con el mandante, ¿no? Con la inmobiliaria o con el Estado. Entonces, esa situación de que un proyecto pasa por distintas etapas, nos hemos dado cuenta que tenemos un problema operacional, porque el programa FOGAES no da cuenta de ello, no se hace cargo de esas distintas etapas y obliga entonces que a una empresa constructora que tiene estas distintas etapas, yo tenga que ir como banco, en cada caso, pidiendo el FOGAES respectivo, en vez de tener, comillas, una línea de crédito a la empresa constructora que me permita tener esa agilidad de darle la boleta de garantía esta semana, en la otra en 15 días más una capital de trabajo, en un mes más otra boleta de garantía, ¿no? En vez de estar caso a caso yendo al programa de que tiene el administrador, en este caso el administrador del FOGAES. Creo que un tema para evaluar técnicamente, me parece que podemos avanzar en eso para también agilizar, porque por supuesto cada vez que vamos al administrador financiero del FOGAES son semanas que se pierden, ¿no? Eso creo que es, señor presidente, el último punto. Gracias por su atención. Muchas gracias, señor presidente. ¿Sus colaboradores no van a intervenir? Ya.
Muchas gracias, señor presidente. Dejo abierta la palabra para que se sumó también la senadora Gatica telemáticamente. Dejo abierta la palabra para que podamos sacar algunas... ¿La Cámara Chilena de Construcción quiere emitir alguna opinión, alguna preocupación? Sí. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. La verdad es que queremos agradecer a esta comisión, dedicarle el espacio a esta temática trascendental que hoy día nos tiene en esta situación tan complicada de sacar adelante nuestras empresas constructoras, que lamentablemente todos los días estamos teniendo situaciones de quiebra, y también a la contingencia que corresponde el plan de emergencia habitacional, donde vemos también día a día situaciones que son conflictivas de avanzar en los proyectos para la entrega de la familia, tal como señalaba recién. El tema de la baja de los créditos hipotecarios significa que tenemos menos acceso a la vivienda, y eso se resiente en los procesos operativos que hoy día tenemos. Nosotros tenemos unas propuestas que si bien lo planteamos la otra vez y queremos hacérselas presentes, senador, y en primera línea tienen mucho que ver con el tema de superar el valor de UEF, de monto, y no tener un mínimo, porque la diversidad en soluciones habitacionales y de tipos de emprendedores o empresarios de la construcción es muy variada. Entonces, si nosotros pensamos en 2 proyectos de DS19, más o menos, de 300 unidades, que es una empresa mediana y pequeña en mi sector, eso supera el millón de UF. Le supera el tiro. Supera el tiro. 2 proyectos. 2 proyectos. La supera ampliamente. ¿Pero cuánto fue que dijo usted? ¿2 millones? Ah, 1 millón ya. El tope actual es 1 millón. Claro, entonces, dos proyectos en un año ya queda afuera. No puede, exactamente, 2 proyectos. Y esas son pequeñas, medias. Por eso. En mi región los comités son de 300 familias, claro. Por eso y más chicas, claro. Y es una empresa chica. Entonces, hay que entender que en nuestro mundo de la construcción, como el 80% somos empresas que nos movemos entre 3, nos movemos porque yo soy constructor también, desarrollador, nos movemos entre 3, 2, 1 cuando no está tan bueno. Pero ese es como el grueso de las empresas que trabajan. Entonces, no llegan ni siquiera a hacer la solicitud. Entonces, si uno mira el número de postulaciones, no alcanza. Las operaciones que trabajan también como en su zona y también la suya, tenemos empresas que trabajan con subsidio rural, y el subsidio rural queda menos de 100.000 UF. Claro. Totalmente. Y ese es el que porque tiene... individual, además. Porque es individual, exactamente, y queda en menos. Entonces, esa es una de las primeras líneas de tope o oportunidad de mejora que tenemos con el FOGAES para tener un impacto que sea más real, porque hoy día, lamentablemente, no entra, no está. Creo que establecer porcentajes de cobertura diferenciar por tipo de producto, calcular las ventas por año, si uno quiere pensar un poquito más en el FOGAES. Pero hay temas que también nosotros creemos, senador, que son importantes, como el requerimiento de capital que requieren las empresas constructoras, que hoy día está casi del 150%, que resulta excesivo, que tengamos esta exigencia que es diferenciadora con otros sectores productivos. Me gustaría que eso usted lo tuviera claro, porque nosotros tenemos una diferencia como sector productivo hoy día. Cuando yo me presento a evaluar en un banco, a mí me piden un 50% más de capital de trabajo para generar un proyecto. Otro tema que también es importante es el tema del 80% de la relación de garantía-deuda, que esta se tomó en la época de cuando se pensaba en la burbuja inmobiliaria,
Y eso, claro, y eso también va generando que haya menos acceso al crédito para estas familias, porque finalmente hoy día nos vemos enfrentados con personas que ven su dividendo aumentado por la inflación, por la variación de la UEF, pero sus sueldos no. Y si a eso usted le agrega la capacidad de ahorro, en este minuto vuelve a afectar la incidencia y la ejecución de un proyecto. Bueno, les trajimos una cartita para poder compartirla con ustedes. Y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Sandoval. Le damos la bienvenida a la senadora en la parte final de este primer punto. Muchas gracias, presidente. Dos cosas. En la sesión que tuvimos acá al Banco Estado, el banco nos señalaba que porque la presentación de ustedes está muy relacionada a los créditos hacia la empresa, ¿ya? El Banco Estado enfrentó los dos temas, el crédito hipotecario a las personas, ¿verdad?, y el crédito FOGAES para la empresa. En el caso de las personas, el Banco Estado nos señalaba que el 53% de las colocaciones que hace, lo hace el Banco Estado. Y se criticaba un poco a las personas, y se criticaba un poco la ausencia de la banca privada en este esfuerzo, ¿ya? En ideas creativas para impulsar, ¿verdad?, la actividad desde la perspectiva desde las personas. Pero también nos señalaba que en el tema del FOGAES, el Banco Estado cubría el 68% de las operaciones. O sea, usted, la banca privada, solamente cubría el 32% del total. O sea, el gran esfuerzo del FOGAES, eso le digo la información que dio en esta exposición el Banco Estado. Y aquí lo tengo, dice el programa FOGAES, el Banco Estado cubre el 68% de las operaciones, ¿ya? Entonces, nos queda la duda respecto al tema hacia las personas. ¿Qué hacemos con las personas? Porque en definitiva también allí hay un cuello de botella hoy día, por lo que usted señalaba, la reducción del plazo de los créditos, las altas tasas de los créditos, ¿verdad?, que probablemente es un gran desincentivo. Pero sí, adicionalmente, llama profundamente la atención el hecho de que, bueno, de todas las empresas elegibles, ¿verdad?, que tienen ustedes, la inmensa mayoría accedió a la línea de apoyo del FOGAES, ¿verdad? Y solamente 18 rechazos. El problema está que 697 del total de las empresas, de las 22.000, son poquito más o poquito menos del 3% del total de las empresas. O sea, el FOGAES en general está cubriendo un espectro que solamente atiende al 3% de todo el ámbito de las empresas. Y ahí cae una preocupación, porque uno se va a regiones, probablemente aquí tenemos grandes inmobiliarias con grandes proyectos de construcción, pero uno se va a las regiones, hay proyectos pequeñitos, hasta por, yo digo el caso de La Junta, una localidad norte de Coyhaique, por 32 viviendas. O sea, son empresas súper chiquititas que no acceden a estos beneficios, pero sin embargo han tenido que asumir todos los costos, materiales, alza, etcétera. Por eso sería bueno, ya que está aquí también, ¿qué hacemos en esa dirección? Me parece bien las propuestas que hacen ustedes, de bajar a los de menos de 100.000 y eventualmente incorporar a los de más de 1 millón. Pero nos queda este gran nicho. ¿Y por qué este gran nicho? Porque es el gran nicho de las empresas regionales. Son de las pequeñas empresas que sin duda son las que generan ese trabajo cotidiano. Y ahí yo le pediría, por su intermedio, presidente, a la Cámara Chilena de Construcción, cuántas de estas empresas, ¿verdad?, de estas pequeñas empresas que usted a lo mejor tiene en ese catálogo, por lo menos en la Cámara Chilena de Construcción, en mi región, la mía son ese tipo de empresas, ¿ya? Sí, entonces a lo mejor sería bueno tener un catastro también de esta empresa, porque ante la sugerencia que hace la asociación y una radiografía del volumen de la empresa, pudiera ser un buen camino para empezar a plantear algunas ideas. Me parece súper relevante la información que nos entrega la asociación, ya que habla de una realidad que, bueno, puede ser un gran tapón al gran esfuerzo, ¿verdad?, en materia de construcción. Le cuento la última cifra. El Banco del Estado señalaba de que de todas sus operaciones en materia con las constructoras involucran un total de 32.000 viviendas. Sería bueno también tener, me refiero con las empresas constructoras, ¿ah? Sería bueno quizás tener también el impacto del esfuerzo que hace la banca en general para enfrentar este tema del déficit. Y discúlpenme, presidente, voy a quedar súper atento, está mi asesor acá, pero tiene la economía, a ver, otro tema de los bancos, ¿ya? El pago de crédito para los saldos de cuentas corrientes y que lo vamos a ver ahora, presidente. Muchas gracias. ¿Vuelve? ¿Ah? Vuelvo, sí, vuelvo.
Dejo esta palabra, senador Castro. Gracias, presidente. La verdad, presidente, que cuando uno habla de bancos, a veces uno queda con una sensación de que los bancos no apoyan a veces a la industria cuando tenemos dificultades, porque hoy día sabemos que tenemos una dificultad tremenda como país, tenemos una inflación alta, yo diría que muchas empresas han ido fracasando producto de que no tienen a lo mejor el respaldo que se requiere. Entonces, yo no sé si hoy día la banca como tal pudiese tener otra fórmula que permita poder respaldar las empresas, porque como país, obviamente que cuando fracasa una empresa genera una tremenda dificultad, que no es fácil retomar esas obras, esas construcciones. Y cuando aquí uno habla de construcciones, habla de construcción de vivienda y también hay muchas veces empresas constructoras que hacen otro tipo de obras. Y siento yo que la banca ahí levanta las manos. Y yo creo que deben haber más herramientas posibles de poder usar para respaldar estas actividades económicas que son pilares tan importantes. Hoy día estamos enfrentados a un momento muy complejo. Y uno ve que la banca, obviamente son empresas privadas que tienen el derecho de negarse también a poder, llamemos, apalancar estas empresas, pero uno siente un poco de dolor, porque uno, de verdad, creo que la banca nunca pierde. Nunca pierde. Deben haber fórmulas, a lo mejor que yo no las conozco, obviamente, no es mi expertise, pero deben haber fórmulas de asegurar, que la banca también asegure que no va a perder. A lo mejor no va a ganar tanto, pero el bien para el país es muy alto cuando la banca se pone firme a apoyar un pilar tan importante como hoy día es la construcción. Referente a lo que exponen, me parece muy bien. Yo creo que ahí me imagino que es el Ejecutivo. En este caso habría que escuchar también al Ministerio de Vivienda, porque dejó fuera a las empresas menores a 100.000 UF y a las empresas que están sobre las 100.000, el millón de UF. Entonces, me imagino que ese será un proyecto de ley o será una decisión propia del Ministerio, un tema que me gustaría a mí saber, para poder abrir esto lo más rápido posible, porque en el fondo yo creo que si se abre esto, las bancas estarían dispuestas a poder evaluar el respaldo a esas empresas que estarían quedando fuera, ¿no es cierto? Yo creo que ese es un tema que debemos verlo, pero también a mí me encantaría saber cómo trabajar, cómo trabajar y ver la manera de respaldar o garantizar, buscar la forma de garantizar, que el Estado a lo mejor puede garantizar también todo ese apoyo que las empresas necesitan, porque hoy día es muy triste cuando uno ve que están fracasando, están quebrando las empresas por un lado, falta de financiamiento, que creo que esa es la razón principal por qué fracasan las empresas, entendiendo que tenemos una baja demanda, pero estos problemas pasan y después se recupera la actividad y el país sigue creciendo y la banca ahí le encanta tomar a aquellos clientes que están más sólidos y la verdad que uno espera que la banca de verdad respalde a aquellos que tienen más dificultades porque creo que son los que más necesitan. Así que sería muy interesante, por un lado, escuchar y saber que la banca está dispuesta a hacer mayores esfuerzos y al Ejecutivo también a ver cómo somos capaces de dar solución a un problema o garantizar de una forma cómo garantizamos este ejercicio que es tan importante para que las empresas tengan, como digo, la posibilidad de seguir desarrollando su actividad que le hace tan bien a la economía y al desarrollo del país. Eso, presidente. Señor senador, nos quedan solo 5 minutos porque tenemos otro invitado. No sé, señor presidente, quisiera usted... Por su intermedio, señor presidente, va a hacerme... Buenas tardes, senador Soria. Buenos días. Voy a intentar dar alguna respuesta, algunas líneas de reflexión respecto a las acotaciones y preguntas que se nos hicieron. Solo para aclarar, las cifras que he dado consolidan Banco Estado y banca privada, ¿no? De manera que los cuadros tienen esa información. Las cifras que nosotros tenemos es que Banco Estado en el caso Fogaes en términos de monto
es el 40% y el 60% en términos de monto en la banca privada. Correcto. Segundo es que el Banco Estado en este caso, lo que yo recuerdo, no está en esa presentación, tiene bastantes deudores en el segmento más pequeño. Dicho eso, no tenemos entidades, empresas, RUT, que no estén incluidos en esta estadística, de manera que los que están deudores nuestros de la banca privada están ahí los que se aceptaron o los que no se aceptaron, pero están todos, ¿no? No hemos excluido elementos. Si no hay más, es que no nos han llegado, ¿ya? La mirada, dos elementos más bien generales. El poder dar crédito a empresas o personas es la esencia de una de las actividades nuestras. La principal no es esa, yo quiero volver a enfatizar, la principal nuestra es lograr respeto y confianza de los clientes que dejan sus dineros con nosotros. Ningún banco puede trabajar si no tiene depositantes. Eso es lo principal, porque sin ello las crisis financieras es el efecto consiguiente, ¿no? Y que es lo peor para los países. Lo vivimos, me tocó vivirlo en los 80, y por lo tanto la capacidad de mantener esa confianza y fe pública de los depositantes es lo principal. Y para eso tenemos que tener instituciones solventes. Bien, dicho eso, lo segundo es que aquellos deudores que entran en problemas no es algo inocuo y que nos dé lo mismo a la banca. Y aquí hablo como banca privada y estatal, me hago cargo también, porque me tocó estar casi 14 años a cargo del Banco Estado, como gerente general. No es lo mismo. Un deudor que cae en insolvencia es un problema para el banco. Es un problema no solamente en el minuto en que cae en insolvencia, empieza a ser problema porque debemos hacer provisión y constituir resguardo en cuando se produzca ese evento. Y hacemos el máximo esfuerzo para que ese deudor se levante. Los bancos no están armados ni construidos para rematar garantías, ni para intentar cobrar judicialmente los dineros de algún deudor. No están armados para eso. Lo que nosotros buscamos, y la ley de insolvencia, ojalá se pudiera, y reemprendimiento se pudiera mejorar en ese sentido, buscamos que el deudor pueda levantarse. Sea sólido. Así es. Por eso el FOGAPE funcionó de la manera que funcionó. 25.000 millones de dólares entregados a miles de deudores, en total fueron 500.000 RUT, da cuenta del esfuerzo que no es una cosa de dávida tampoco, tiene que ver con la lógica de cómo funcionan los bancos en el mundo. Los bancos intentan que el deudor se levante. Dicho eso, algunos puntos más específicos que nos hicieron consulta. A nosotros también, en general, como banca privada, nos gustaría entrar más fuertemente a segmentos de deudores de bajos ingresos. Y el crédito hipotecario de bajos ingresos hemos tenido dificultades en el tiempo. Y quiero enfatizarlo en dos líneas. Uno, ya lo mencioné, que tiene que ver con las tasas que están a más del doble de lo que alcanzamos como podía tener, ¿no? Y eso implica un problema para los clientes que quieren crédito hipotecario. Pero lo segundo, enfatizar que como país tenemos que trabajar más el concepto que el crédito debe pagarse. Cuando asumí en el Banco Estado, las tasas estaba hablando comienzo de los 90, las tasas de morosidad hipotecaria eran de entre el 25 y el 30%, lo que hacía inviable la continuidad del crédito. Hubo que trabajar casi una década para volver a tasas de morosidad en menos del 5%. Y sin embargo, posteriormente, en otros gobiernos, en la década del 2000, se plantearon medidas que volvieron a retroceder la capacidad de cobranza y nuevamente el Banco Estado volvió a niveles de incobrabilidad de 2 dígitos, que hacen inviable la operación. Yo creo que esas son medidas que dan muy mala señal para el sector privado.
necesitamos que el crédito se entienda que debe pagarse y que el filtro inicial de la calificación de capacidad de pago del deudor lo hacen los bancos, y eso está bien. Y en el caso del FOGAPE fue uno de los puntos de inicio de la negociación con el Estado en ese minuto, con el gobierno legislativo también, en sentido que la decisión de crédito era finalmente del banco, porque si no el FOGAPE no iba a funcionar. Lo menciono porque cada vez que vemos iniciativas que buscan parar la capacidad de cobro, la capacidad de cobranza, la capacidad de no tener información para poder tomar buenas decisiones, lo único que estamos haciendo es excluir más a los sectores a los cuales necesitamos darle créditos bancarios formales y no al revés ampliar la informalidad, que es lo que hemos visto lamentablemente en nuestro país en la última década, yo diría. Lo menciono porque este es un tema pendiente como país. Hoy día tenemos casi 1.200.000 deudores. Ojalá pudiéramos tener 1.500.000. El cómo hacerlo, me enfatizo lo que he mencionado. Y termino diciendo, en efecto, modificar el FOGAES requiere ley. Estamos absolutamente disponibles para aportar información o aportar ideas de manera de poder hacer compatible el FOGAES con el FOGAP en el segmento más bajo, que entiendo que el Ejecutivo tenía una duda al respecto o no quiso por alguna razón al respecto. Y yo efectivamente yo diría que el límite superior, y termino, debiera ser 5 millones de UF, ¿no? Así de alto. Yo, en vez de 1 millón, nosotros pensamos que ojalá fuera 5 millones, ¿no? Así es. Muchas gracias, presidente. Presentación, porque varios teníamos algunas dudas e inquietudes respecto a por qué no se generaban mejores condiciones. Bueno, aquí ya tenemos la respuesta y lo vamos a estar requiriendo cuando queramos, junto con el Ministerio, poder hacer algunas modificaciones importantes. Muchísimas gracias. Suspendo 30 segundos esperando al ministro que ya está integrando la sala. Nos retiramos, presidente. Sí. De la sesión pidiendo autorización de inmediato para cerrar a las 11:10, como acostumbramos, porque tenemos una importante visita. Invitado, señor ministro de Agricultura. Quiero solo a modo de introducción, señor ministro, yo no sé si usted está enterado, iniciamos esta sesión mostrando, ¿no es cierto?, un video, yo diría, bastante ofensivo por parte del señor Contrucci en sus diálogos que anda realizando en regiones respecto al rol del Senado, señalando que no hemos estado a la altura en este tipo de iniciativa en el tema de parcelaciones y los proyectos que tienen que ver con la ciudad, cuestión que aquí hoy día nos ha llevado a que oficiemos de manera unánime al señor ministro de Vivienda para manifestar como comisión nuestro malestar, porque nos ofende de manera gratuita, porque nosotros aquí hemos presentado iniciativas de ley, ustedes, ¿no es cierto?, como ministerio siguen en otra línea, ¿no es cierto?, que es la de presentar un proyecto que pretende exigir como mínimo 2 hectáreas para la concreción, ¿no es cierto?, de un proyecto de parcelación. Aquí nosotros, como siempre lo hemos dicho, no nos oponemos a que tengamos mayores regulaciones, todo lo que ya usted conoce, y por eso quisimos hoy día, ¿no es cierto?, recibirlo con el objeto de conocer cuáles son los avances que tiene la elaboración de la propuesta legal para modificar esta normativa vigente sobre la subdivisión de predios rústicos. Y aprovechando la introducción, ¿cierto?, y darle la palabra de inmediato al ministro para que después le podamos hacer las consultas, aprovechar de decirle una cosa. Hoy día tenemos a cientos de personas que están con graves problemas, ministro de Agricultura, por las circulares del SAC en particular y de CONAF en otros lugares, que están llevando a la quiebra de estas personas, incluso algunos con problemas judiciales. Y a cientos de personas además que tenían
precompras de parcelaciones que están hoy día simplemente congeladas. Y yo creo que debiese haber un gesto, como lo tuvo el Ministerio de Vivienda a través del ministro Monte cuando se pretendía eliminar el SEC y amplió 6 meses el plazo para que las empresas no quebraran, y eso significó la presentación de hartos proyectos habitacionales. Yo creo que igual debiese hacer un gesto de su parte en el sentido de lograr congelar esto que está provocando una debacle en muchas personas que se dedicaron a este tipo de trabajo, mientras construimos la ley que entre todos tenemos que sacar adelante. Si nosotros aquí no nos oponemos, ministro, a que tengamos una ley nueva, que sea mucho más rigurosa, que proteja el tema que a usted le interesa proteger, que los predios agrícolas, de producción agrícola, pero creo que podríamos tener un paréntesis en este tema que, repito, está llevando a que mucha gente esté quebrando, y no solamente el que vende las parcelas, sino que toda la cadena que se genera en ese camino. Pero le damos la palabra a usted inmediato para que podamos ver cómo seguimos avanzando en este tema y en qué posiciones están hoy día, en cuáles son los avances que han tenido. Señor ministro, le damos la palabra. Saludo a la senadora, que entiendo que está conectada también de manera telemática, y a los senadores, perdón, también hemos creado a la senadora Pascual, si no me equivoco, y sí, y saludar al senador Castro, al senador Sandoval, a usted, bueno, a todos los miembros de la comisión. Senador Soria también está. Bueno, lo primero, todo nuestro respeto a las decisiones que van tomando las distintas comisiones del Senado, y huelga comentarios, ¿no? Nuestro ánimo ha sido buscar acuerdos amplios y con flexibilidad, como logrado en la nueva ley de riesgo, ley y demás. Segundo, reiterar, presidente, que le vamos a mandar la información. Nunca, desde mayo del año pasado, cuando se hizo el instructivo, se ha cerrado y ha seguido habiendo numerosas parcelaciones, y con esa precautoria que impuso el 7º Juzgado de Santiago, ha habido, le vamos a entregar la información, ha habido en distintas regiones subdivisiones y parcelaciones, algunas de ellas de cientos de parcelas, y una nutrida oferta. Pero luego del trabajo del Ministerio y el Consejo de Defensa del Estado, quisiera recordarle que por 9 votos a 0, 5-0 en la Corte Suprema, y hoy día nos informó, en fecha del 7 de agosto, que la Corte de Apelaciones revoca la resolución del 7º Juzgado, y por tanto se niega lugar a la medida de suspensión de los efectos de los actos administrativos impugnados en autos que fueron formulados por el demandante Chile Rural Asociación Gremial. Recordar también, como lo dijimos una y otra vez, que esto no congelaba ni limitaba, que no corresponde hacerlo, hay un decreto vigente. Las parcelaciones, lo que hacía el instructivo era obligarse a que esto no incumpliera leyes de la República, y la Corte de Apelaciones de Santiago en particular, refrendada por la Suprema, dice: tienen que tener a la vista también la ley indígena por los lugares sagrados, bueno, el acceso a cuerpos de agua, etcétera, entre otras medidas. El ánimo del gobierno es de diálogo, y por eso, como ustedes saben, con tiempo bastante extendido, la COMICIVIT, la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio, ha realizado un planteamiento borrador, por así decir, respecto a resolver un proyecto de un buen habitar en forma sostenible en el territorio rural. Y por eso se han realizado diálogos en diversas regiones. Hoy día, simultáneamente, en Valdivia y en Valparaíso se hizo un encuentro en Santiago, diálogo en Villarrica, en Atacama, con diversos actores, en el Maule también, donde participó la ministra Toro, buscando un proceso de acercamiento a posiciones, escuchar distintas ideas,
Y este proceso termina el 25 de este mes, 25 de agosto, con un encuentro final con actores donde también participó Chile Rural, con el cual nos saludamos allí hace más de un mes en un hotel en Santiago los encuentros, poder tener un proyecto integral que pase luego, que se hagan las correcciones, el enriquecimiento con todos estos actores, pase, por cierto, a un diálogo prelegislativo con los distintos asesores de las y los parlamentarios de las comisiones que han estado más involucradas en esto, ¿no? Como son obviamente vivienda y agricultura. Usted sabe la idea matrices, que es hacer exigible el espíritu del decreto histórico, que tiene que ver con la vocación silvoagropecuaria de los terrenos que tienen que ver con la subdivisión rural. Y segundo, y ahí fue muy importante los énfasis que ha puesto por su intermedio presidente, de manera unánime, la Comisión de Vivienda del Senado, de permitir la opción a vivir en el sector rural, pero que esto se haga de manera adecuada, cumpliendo todas las distintos sistemas de ordenamiento territorial, de lo que hemos dicho, ¿no? De ojalá un sistema de agua, cierre perimetral con los perros silvestrados, cómo resolver la basura, que no afecte el entorno, que sea compatible con las zonas de mitigación respecto a la agricultura, que no sea después en los periurbanos y en distintas zonas, y buscar un buen proyecto que haga absolutamente compatible, como lo han pedido una agrupación enorme de arquitectos y también inmobiliarias, ¿no? de la zona sur, que quieren que en la región de la Araucanía, los ríos, los lagos, Chiloé, en muchos territorios, se pueda hacer esto de buena manera, ¿no? Y a propósito de Allende los Andes, lo que en Argentina los municipios están a cargo de los planes urbanos, la provincia a cargo de lo que se llama la regulación rural, que esto sea también con pertinencia, ¿no? Y cuidando el turismo, el paisaje agrícola o rural como algo que crece como interés y que combine las libertades con las leyes de la República y las visiones estratégicas del país. En ese sentido, reiterar que nos corresponde seguir trabajando en esto, vamos a entregar toda la información y esperamos poder presentarle ya una propuesta más formal durante septiembre. Insisto, esto no es solo un trabajo de agricultura y vivienda, hay otros ministerios, por cierto, que han mostrado interés, pero obviamente ambos ministerios vamos a liderar este proceso amplio de conversación con las y los senadores. Es cuanto puedo informar, presidente. Ya, señor ministro, dejo abierta la palabra si hay inquietudes. Senadora Pascual. O sea, ministro, la verdad, ¿no es cierto?, que bueno, hay varias inquietudes. De mi parte, ¿no es cierto?, manifestar algunas preocupaciones, porque por un lado usted señala que no se ha paralizado absolutamente nada, y en nuestra región están paralizados por adscritos, el SAC en particular, que además tiene un desastre en mi región, ministro, una serie de problemáticas que la Asociación de Funcionarios han manifestado, pero que no viene al caso plantearlo acá. Lo del SAC tiene paralizado y atrasado muchísimos, ¿no es cierto?, proyectos. O sea, de hecho, hay personas que no han escrito que están al borde de la quiebra, y también con clientes que
que tenían ya prácticamente concretadas las compras de aquello. Entonces, en promedio van más de 10 meses en nuestras regiones, en los lagos de Aysén, en donde según la resolución del mismo SAC, estas no debiesen demorarse más de 20 días hábiles en dar respuesta y no lo han hecho. Entonces, cuando no se respeta eso, se genera un problema. Entonces, la información que le llega a ustedes no es completa. Porque, repito, y esto no es con el ánimo, ministro, de conflictuar con usted en absoluto, sino que con el ánimo que usted también sepa la realidad que estamos viviendo. Se han rechazado muchos loteos, que a lo mejor usted desconoce, están suspendiendo las tramitaciones porque se están esperando respuestas de otros servicios. En definitiva, se tira la pelota de uno a otro lado y están generando un problema social bastante grande. Entonces, por eso yo le decía hace un rato que igual es importante que usted evalúe la posibilidad de generar, si es el ánimo de verdad de llegar a acuerdos y entendimientos, se generen las condiciones de diálogo que permitan que eso no siga ocurriendo por lo menos por unos 6 meses para permitir que esos proyectos se puedan ejecutar, porque hay inversiones también de la gente, de todo tipo, del inversionista que compró para parcelar y de la gente que compró para vivir. Porque o si no, ¿a qué vamos a llegar y cuál va a ser el legado? Y eso me preocupa. El legado que puede dejar usted en este sentido es que tengamos a cientos de empresas quebradas, miles de personas sin poder acceder a su derecho a vivir en un sector rural y por otro lado sin ley. Porque hay ciertos sectores políticos que ya han dicho que eso de las 2 hectáreas no va a fructificar en el Senado. Entonces, no tiene sentido que el legado fuera ese tan negativo cuando estamos avanzados. Y usted ha visto, y usted mismo lo dijo recién, en la ley de riego hubo acuerdos, se avanzó, se sacó adelante, porque con diálogo todo se logra. Ministro, de mi parte esas preguntas, porque yo creo que aquí, repito, no le están entregando toda la información. Reiterar, presidente, que vamos a informar de manera detallada a vuestra comisión y le pedimos por favor que nos hagan llegar estos casos en que de dilatación, ¿no?, de la respuesta, como ha señalado, para pedir, por cierto, la observación. Pero a su vez con mucha fraternidad y respeto, le reitero que nosotros tenemos también, en coherencia con el programa de gobierno, el cuidado de la soberanía y seguridad alimentaria, la importancia de cuidar el suelo agrícola, la petición de todos los actores de la agricultura, desde la Sociedad Nacional de Agricultura hasta las confederaciones campesinas, que nos piden que esto se haga bien, que ha habido muchas externalidades negativas para los productores en distintas zonas del país. A su vez, los temas de algunos proyectos que están en zonas de humedales, están junto a reservas nacionales, que no dejan pasados los bordes de río, y cosas tan dolorosas como lo del río Ancoa, donde murió un abuelo, un bombero, en que se loteó en una zona inundable, con cientos de parcelas, estando a 1 metro de altura del lecho de un río, ¿no? Entre otras cuestiones muy de fondo que es importante observar, y le pido comprensión de que el legado sea como se ha hecho. Pues se le va a entregar la información de todas las subdivisiones que se han aprobado desde mayo del año pasado hasta ahora, y usted va a poder ahí dimensionar que esto no se ha detenido, pero estamos dispuestos a, si nos puede por favor hacer llegar esos antecedentes, que no se ha detenido el proceso regular de trabajo en el SAC en estas materias. ¿Dejo abierta la palabra? Entonces nosotros prontamente que ingrese la iniciativa para comenzarla a discutir, y repito, y por tercera vez insisto, ojalá también de su parte haya un gesto de buena voluntad en el sentido de agilizar esos procesos del SAC, que son los que están complicando, porque yo lo que creo, ministro, es que debemos, lo que ya venía en marcha cuando comenzó a operar lo que ustedes comenzaron a implementar, debiesen dejarlo terminar por el bien de la gente,
para que el legado sea lo que usted dice. Si yo comprendo el legado, que proteger suelo agrícola, generar mejores y mayores condiciones de parcelamiento, sin abusos también. En muchas parcelaciones se están generando abusos hasta con el cobro del sistema eléctrico por parte de algunos parceladores, y eso también obviamente no corresponde, con mayores regulaciones, pero sería bueno analizar eso. Así que no sé si la senadora Gatica quiere opinar algo, la señora Janet no quiere opinar tampoco. Bueno, entonces le damos las gracias, señor ministro, por... ¿Cuándo usted cree que podríamos estar teniendo posibilidad de contar ya con la iniciativa legal? Y además, ministro, igual, ministro, aprovechando que está usted, que es el ministro de la cartera, una vez más, igual manifestarle a usted que lo que hizo el señor Contrucci es una falta de respeto al Senado, porque nosotros hemos estado a la altura en esta discusión. Puede ser que no coincidamos con el gobierno en algunas materias, pero eso no significa que no hemos estado a la altura del debate y de la preocupación que también tenemos nosotros de que exista el derecho a vivir en un sector rural y una parcelación. Presidente, reiterarle que somos extremadamente respetuosos de las más opiniones colegiadas que tuvo nuestra comisión. Vamos a hacer ver lo que usted señala, pero insistirle también de que la Corte Suprema de la República, y ha habido casos, nos contan algunos casos en que ha tenido que rechazar propuestas que están sobre planes intercomunales, faltando la Ley General de Urbanismo y Construcción. Entonces, le quiero pedir la comprensión de que hay principios de legalidad que obligan al actuar coherente de parte de las autoridades, en este caso del SAC, que no ha detenido ni paralizado, sino que ha pedido antecedentes cuando existen dudas sobre los proyectos y el concepto, como la Corte Suprema lo deja muy clarito, el concepto de coordinación y cumplimiento de otras leyes, de cumplimiento de las leyes que están sobre los ordenamientos territoriales, etcétera, son obligatorias para las distintas autoridades del Estado. Pero recogemos vuestra petición de buen ánimo y por eso le insisto en que nos haga llegar, por favor, los antecedentes. Sí, ministro, yo le voy a hacer llegar los antecedentes de las regiones de Aysén y los lagos que tenemos. Le damos las gracias por su tiempo y lo dejamos liberado para que podamos dirimir respecto a los temas de la tabla de la próxima semana. Muchas gracias, ministro Valenzuela. Y durante septiembre esperamos, no me digas si el comienzo o después del 18, pero durante septiembre la idea es que ya entremos a tierra derecha y ojalá con un banano. Muchas gracias, ministro. Un abrazo, lo liberamos. Muchas gracias. ¿Posibilidades de tabla la próxima semana, señor secretario? ¿Qué tenemos pendiente? Bueno, fundamentalmente el tema del proyecto relacionado con las direcciones de obras municipales. Ese era el tema que estábamos tratando y que estaba pendiente, respecto a lo cual usted había pedido a los señores y señoras senadoras que hicieran presente si tenían el interés de invitar a alguna entidad a opinar sobre el proyecto respecto de los DOM, que funden sus resoluciones, claro, y el senador Sandoval solicitó invitar precisamente a la Cámara Chilena de Construcción, y los demás miembros de la comisión quedaron de proponer si es que se les interesa. Perfecto. 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 ¿Hay algunas solicitudes puntuales que se pueden analizar de audiencia? Muy bien, señor presidente. Habiéndose cumplido, por lo tanto, el objetivo de la sesión, se levanta.